Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 28 de mayo del año 2023, en este último fin de semana del quinto mes del año en curso. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Behind the Sun, Detrás del Sol, está a cargo esta muy buena canción de un dúo estadounidense de música electrónica que son originarios de Seattle, en Washington, compuesto por Harrison Millis y Clayton Knight. Se trata de Odessa, un grupo que se formó en el año 2012, poco antes de que Millis y Knight se graduaran de la Universidad de Washington en el oeste. Ellos han estado nominados al premio Grammy al mejor álbum de dance y electrónica. Y es que esta canción, Behind the Sun, aparece en una película que se presenta como una de las novedades dentro de las plataformas del streaming, más exactamente en HBO Max, una película titulada Simulant o Sustitutos. ¿Y por qué nos ha llamado la atención esa producción? Pues básicamente porque habla de un tema que está muy de moda por estos días con el cuento del chat GPT y le pedí a la inteligencia artificial que ideara una figura de cómo sería Dios y todo lo que se mueve en las redes sociales. La famosa inteligencia artificial, una rama de la computación que busca simular la inteligencia humana en una máquina. Los sistemas de inteligencia artificial funcionan con algoritmos al usar técnicas como el aprendizaje profundo y aprendizaje automático para demostrar conductas inteligentes. Y eso ha sido planteado varias veces en el cine y por eso hoy domingo aquí en De Película de Caracol Radio, a través de nuestro Top 5 y hablando a profundidad de la producción Simulant o Sustitutos, le echaremos un vistazo, recordaremos esas producciones que hablan de sociedades utópicas donde los humanos conviven a la par con seres que semejan precisamente a los humanos en su biotipo, en su fisonomía, en su parte física, pero además de esto expresan esa inteligencia artificial e incluso en algunas ocasiones son capaces de tomar decisiones o de demostrar sentimientos. Así que hoy en De Película de Caracol Radio, este programa se lo dedicamos a esos largometrajes que plasman la IA, la inteligencia artificial, e insisto, en ese tipo de situaciones donde los humanos comparten espacio con seres creados con la inteligencia artificial. Así que bienvenidos a De Película de Caracol Radio mientras escuchamos Behind the Sun de Odessa. El Top 5 de Película. Centro de Control de Inteligencia Artificial. Protege y sirve a la humanidad y refuerza los preceptos. Centro de Control de Inteligencia Artificial. No está bien. Los Simulets son niñeras. Los Sims no deberían vigilar a mis hijas mientras hacen su tarea, ni llevarlas a dormir. Eso es... Archivo del caso, abierto. Simulate fuera de línea. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, el último del mes de mayo,
del año 2023 y llegamos a nuestra sección del Top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de la plataforma de HBO Max, con una producción de este 2023 que en 1 hora 35 minutos de duración navega los terrenos de la ciencia ficción, el sci-fi, el suspenso, también con dosis de acción. Originalmente titulada Simulant, pero que ustedes tienen en la plataforma de HBO Max como Sustitutos. Ya no tiene que vivir solo una vez. En Excera, el futuro es para siempre. Y esta producción de corte futurista, Sustitutos, tiene en la dirección a una mujer, es April Mullen. En el pasado ella es conocida por una muy interesante película del año 2016 llamada Below Her Mouth, que narraba una relación lésbica entre dos mujeres muy diferentes, de mundos opuestos, pero que terminan teniendo un apasionado romance. También April Mullen fue la misma la encargada de Conspiración Wonder en el año 2020. Y aquí para esta producción, Sustitutos o Simulant, modelo 2023, aparece el gran protagonista de esta historia, Robbie Amell, un actor nacido el 21 de abril de 1988 en Toronto, en Ontario, en Canadá. Hola. Reconocido por películas como ARQ o ARC, un largometraje disponible en el streaming en Netflix del año 2016, una de esas interesantes películas acerca de bucles temporales. También estuvo en El último baile, la cinta de comedia del año 2015, donde era Wesley. Y complementan el reparto de esta producción Jordana Brewster, la panameña, nacida el 26 de abril de 1980, reconocidísima por su papel de Mia en la saga, en varias de las entregas de Fast and Furious. También estuvo en The Faculty, una muy interesante película de terror a finales de los 90, más exactamente en 1998. Estuvo en La Matanza, Texas, el origen, donde era Chrissy. Y pues en esta ocasión, en la película Simulant, interpreta a Faye. Y también en este reparto aparece una fascinante, hermosa española. Ella nació el 10 de abril de 1988. Se trata de Alicia Sanz. Esta actriz Alicia Sanz en el pasado estuvo en El Cid, la serie de televisión, en 10 episodios en las temporadas de 2020 a 2021 y también en Reality High. Sí, ya la neutralizamos. Es un modelo hispano. El problemático ha sido neutralizado. Por favor, no salgan y mantengan la calma. Gracias. El debate sobre los Simulates se intensifica. Ahora que Nexera se prepara para la última actualización para sus Sims de 7ª generación, los escépticos expresan su preocupación sobre la autonomía de los... Bueno, y en esta producción, Sustitutos o Simulant, también aparece un reconocidísimo actor. Él es inglés, nacido en Surrey el 2 de agosto de 1976. Se trata de Sam Worthington, más conocido como Jake Sully en las películas de Avatar. También estuvo en Furia de Titanes como Perseo, la versión del año 2010, y también en la malograda Terminator Salvation del año 2009, donde era Marcus Wright. Y pasando a la historia que nos presenta Simulant o Sustitutos, tiene que ver con la inteligencia artificial. Aquí en cabeza de uno de sus personajes, el personaje central, Ivan, interpretado por Robbie Amell, que es un humanoide, un ser creado a imagen y semejanza de la raza humana y que tiene el biotipo, la constitución física y la apariencia de un ser humano, pero es una entidad que parte del desarrollo de la inteligencia artificial en el contexto de las ciencias de la computación, y donde a la tecnología de avanzada se le trata de dar ese libre albedrío, ese poder de tomar decisiones, de pensar, de comportarse como un humano. Y allí en el panorama de Ivan aparece el otro personaje de esta historia, Faye, que es interpretada por Jordana Brewster, una viuda, una mujer que cuando sostenía una relación sentimental con el verdadero, con el humano, con Ivan, pues había sido muy feliz, pero infortunadamente para ella todo cambió en el momento en que este hombre perdió la vida, pero como una suerte de ayuda por parte de la tecnología de avanzada de esa empresa que se presenta llamada Nexera, a ella le ofrecen la alternativa de que su marido pueda estar nuevamente en sus brazos, compartiendo su mismo techo con un humanoide que tiene la misma apariencia y que incluso puede llegar
a sentir o a expresar las mismas emociones de Ivan. Al principio ella parece que está muy de acuerdo, pero ciertos comportamientos de este humanoide de Ivan la van a hacer pensar dos veces y ya empieza a sentirse intimidada, hostigada y a sentir que su vida corre peligro. Y en ese escenario aparecen los otros dos personajes. Esme, el rol a cargo de Alicia Sanz, una mujer que hace parte de una resistencia, de una fuerza por parte de estos sustitutos o estos simulants que quieren emanciparse o liberarse del control por parte de los humanos, donde aparecen 4 reglas, donde muy al estilo de Isaac Asimov, estos sustitutos no pueden en ningún momento rebelarse o atacar a los humanos. Y aparece el sabueso de turno, el detective Kessler, interpretado por Sam Worthington, que es un hombre que va a perseguir, entre otras cosas, a Esme y a esos revolucionarios para evitar que estos simulants, estos sustitutos, tomen el control o se conviertan en la especie dominante. No, yo no. ¿Estás seguro? Vea la placa, amigo, creo que sí. Claro, sí. En varias de las grabaciones y de los apartes que se presentan a lo largo del metraje de esta película Sustitutos en una ciudad del futuro con unos pobres efectos visuales, aparecen los 4 preceptos mencionados al comienzo del largometraje, que son un homenaje a las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Un robot no puede herir a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Y al principio, para Simulant o Sustitutos, el rol iba a ir para el actor Luke Grimes, un hombre conocido en el pasado por la cinta del francotirador y también por Seducción Mortal, pero finalmente terminó protagonizada la película Simian por este actor Robbie Amell. Oye, hice una reservación hoy en el Papillon. Bueno, y con Sustitutos o Simulant tenemos una película que tiene uno de los grandes errores, de los grandes hierros que puede cometer un largometraje del sci-fi y que luzca obsoleta, y es que ya en pleno siglo XXI y en ya esta década de los 20, en 2023, pues una película así va a plantear un futuro no muy lejano, tiene que lucir creíble, tiene que lucir mucho más avanzada que la sociedad actual, y aquí la película, insisto, resulta obsoleta, o los efectos visuales pues parecieran de una película vieja y no de una película que esté escenificando un futuro. Otra de las cosas que tiene en contra Sustitutos o Simulant es la constante y ya exasperante y reiterativa voz de ese ente, de esa entidad que hace parte ya de las escenas recurrentes o trilladas de las cintas de ciencia ficción, donde a través de altavoces en parlantes se dice o se habla acerca de las bondades de las nuevas tecnologías, y esto, insisto, hace parte de las escenas trilladas del cine de ciencia ficción, y lo hemos visto en varios largometrajes, que esa voz retumba en los diferentes espacios geográficos donde se mueven los personajes. Y como película pues de ciencia ficción que quiere crear un escenario acerca de los peligros de la inteligencia artificial y de cómo estos seres podrían irse en contra de los humanos, pues aquí la historia se queda en un flojo romance donde el personaje central, pues Faith, no resulta siendo tan creíble, y mucho menos el que interpreta Robbie Amell en esta producción. ¿Qué pasó aquí? Ivan en Simulant o Simulantes. Así que esta película, apenas para pasar el rato, afortunadamente es corta como oferta en una plataforma de streaming, pero por lo menos nos da pie para hacer un interesante top 5 acerca de esos largometrajes, de esas películas que plantean un escenario en particular, el de una sociedad donde los humanos comparten con seres
que son producto de la inteligencia artificial. Y según la propia definición, la inteligencia artificial en el contexto de las ciencias de la computación es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas que incluso les lleven a tomar decisiones y a sentir emociones. Y eso es lo que plantea esta película Sustitutos y también los largometrajes que hacen parte de nuestro top 5. La inteligencia artificial conviviendo con los humanos en una sociedad en un futuro no muy lejano. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Se mudó, ¿cuándo? Se fue ayer. ¿Qué? ¿A dónde? No lo sé, no pregunté. Número 5. No es qué necesitas. Tampoco es qué quieres. La cena está lista, amor. Es quién. Nunca más tendrás que llorar la pérdida de un ser querido. Nunca más necesitarás ir a la cama solo. Nunca más tendrás que caminar solo por la vida. Y en el lugar número 5 aparece una película que de entrada en sus primeras imágenes se ve que es de muy bajo presupuesto, a pesar de que tiene un par de rostros reconocidos en su elenco, en su reparto. Es un largometraje del año anterior, de 2022, de 1 hora 45 minutos de duración, navegando los terrenos de la ciencia ficción y el suspenso. Su título, Wife Like. Se ordena. Llama a Wife Like ya. Actualiza a tu esposa. Actualiza tu vida. Sí, aquí un comercial de televisión bastante perturbador y bastante inquietante acerca de las bondades y muy parecida a la película Sustitutos. Aquí se le ofrece a esas personas que pierden a sus seres queridos que estos sean reemplazados con humanoides, con robots, con personas que asemejan o son casi copias idénticas de los humanos y que poseen la inteligencia artificial. En este largometraje Wife Like, que tiene en la dirección a James Bird, un hombre que además es guionista y productor conocido en el pasado por We Are Boats del año 2018. Y en el reparto aparece Jonathan Rhys Meyers. Hablamos de él en nuestro fin de semana anterior. Este actor nacido el 27 de julio de 1977 en Dublín, Irlanda, también reconocido por ser el famoso rey Henry VIII en Los Tudor, la serie de televisión. Estuvo en 38 episodios. Estuvo también en Vikingos, otra serie donde en 17 episodios interpretó al cardenal Hammond, y también fue el famoso Elvis Presley en la miniserie para la televisión del año 2005. Complementan el reparto Doron Bell, un actor canadiense nacido en Quebec el 8 de diciembre de 1973, que estuvo en Snowpiercer, la producción del año 2020, la serie de televisión, no la buena película, y ay Dios mío, aquí esta película vale la pena verla solo por ella, por una sensacional, maravillosa mujer nacida el 16 de septiembre de 1997 en la Gran Manzana en Nueva York, mide 1,70 m de estatura, estuvo en films como Sacred Lies del año 2018 y en Mi Gran Boda Griega de 2016, ay Dios mío, una rubia de infarto de ensueño. Ella es Elena Kampouris. Se cargaron sus signos vitales, batería y actividad cerebral. Subimos toda su información y revisamos los ajustes. Es perfecta. Sí, es perfecta, definitivamente es perfecta. El rol de Meredith, interpretado por Elena Kampouris. Y ya pasando a la historia que nos presenta esta película Wife Like, de 105 minutos de duración, con el guión y la dirección de James Bird. Aquí aparecen dos personajes centrales. Uno de ellos es William Brodell, el rol a cargo de Jonathan Rhys Meyers, un hombre que prácticamente, como lo vamos a ver más adelante, en una de las producciones que por excelencia ha tratado el tema de la inteligencia artificial y de esas sociedades donde estos robots que imitan a los humanos pues conviven a la par con la raza humana. Y en este tipo de escenarios, por lo general,
esos robots que quieren salirse de la norma de atacar a los humanos o de rebelarse, terminan siendo perseguidos, y aquí ese sabueso, ese agente de la ley que trata de encauzar a esos robots, podría decirse traviesos, es William Braudel, el rol a cargo de Jonathan Rhys-Meyers, que en el pasado había sostenido una relación sentimental, había conocido el amor en Meredith, el rol interpretado por Helena Kampouris, pero ella, como lo explica la película, desapareció, salió de la vida de William, pero él, con base en, como escuchábamos en el español latino, una empresa especializada en la tecnología y en la creación de estas inteligencias artificiales, pues le da la oportunidad a Jonathan de que la tenga a ella de nuevo en casa. Y también, como escuchábamos en ese comercial, pues prácticamente lo que plantea esta película en un futuro no muy lejano es que las personas que quieran tener a su disposición una esposa ideal que les cocine, que los consuele, que los acompañe en los momentos de pasión y de placer, pues simplemente tienen que dirigirse a esa empresa y les van a llevar unas mujeres de ensueño. Y eso sí tiene esta película, que todos esos robots o todas esas mujeres que acompañan a estos hombres solitarios son mujeres absolutamente despampanantes. Y siguiendo con la historia, pues William encuentra que Meredith ha tenido una serie de sueños y ha tenido una serie de contactos con personas que inician prácticamente al estilo de Sustitutos una revolución para que estas inteligencias artificiales no sigan bajo el control de los humanos y tengan autonomía y prácticamente se conviertan en los dominantes. ¿Qué pasa? Tu corazón late a gran velocidad. Late así cuando está cerca de mí. Sí, no, es que aquí él simplemente le dice a su compañera sentimental, a Meredith, todo lo que quiere hacer y ella lo consiente, le cocina y bueno, ni hablar cuando entran en la intimidad. Una producción muy pobre visualmente y aquí pues Helena Kampouris trata de hacer lo suyo con un pobre guión e incluso con sus movimientos que la hacen ver medio robótica en una película que habla tímidamente de la inteligencia artificial. Nuestro lugar número 5 de 2022, Wife Like. Su vida. Y tú eres Meredith. ¿Y sí? Ella amaba su vida. Número 4. Desconectados de sus sillas, levántense y vean un espejo. Lo que ven es como Dios los hizo. Nuestro destino no es experimentar el mundo con máquinas. Identidad sustituta. Ahí está el título de nuestro lugar número 4, un largometraje del año 2009 de 1 hora 29 minutos de duración, titulado originalmente Surrogates, que tenía en la dirección al señor Jonathan Mostow, un hombre nacido en Connecticut en los Estados Unidos el 28 de noviembre de 1961, que fue el encargado de hacer ese adefesio de la saga Terminator, llamada La Rebelión de las Máquinas, por allá en el año 2003, y también hizo el film U-571 en el año 2000. Cuerpos completamente sintéticos. Esto nos da muchas esperanzas para el futuro. Hace 11 años. Gracias a la tecnología que tenemos, en tiempos de guerra vamos a verlos cada vez más. Mientras la capacidad de manufactura se extendió... Y aquí en el reparto varios rostros reconocidos, uno de ellos un actor que no pasa por buenos momentos hoy en día debido a una enfermedad degenerativa, pero que ya deja un legado importante en el campo del cine. Él es alemán, sí, pareciera de los Estados Unidos, pero su país de origen es Alemania. Nació el 19 de marzo de 1955, el maestro Bruce Willis, el mismo agente John McClane de las películas de Die Hard, que también estuvo en El Sexto Sentido como Malcolm Crowe, que estuvo en Pulp Fiction, estuvo en Luz de Luna, estuvo en Elefante Blanco, en El Precio de la Venganza. Varias son las películas que ha hecho este hombre que, insisto, pues últimamente debido a sus problemas físicos ha dejado la actuación. Y complementaban el reparto de la película Surrogates o Identidad Sustituta, la preciosa Radha Mitchell, una australiana nacida en Victoria, en Melbourne, en 1973, el 12 de noviembre, que estuvo en Pitch Black, que estuvo en esa buena puesta en escena del videojuego Silent Hill en el año 2006 y en El Fuego de la Venganza
casa y hay otra mujer de ensueño, absolutamente talentosa, versátil, camaleónica, nacida en Londres, Inglaterra, Hammersmith, el enero de 1979, Su Majestad Rosamund Pike, que estuvo como chica Bond, como la famosa Miranda Frost, en Die Another Day del año 2002, que estuvo en Jack Reacher y que fue esa despiadada Amy en la película Perdida del año 2014. Mucha gente va a ver esto como la invasión de los no humanos. Han establecido reservas y lugares sin sustitución en muchas ciudades de todo el país. Y ya pasando a la historia de Surrogate o Identidad Sustituta, está ambientada en un mundo futurista donde los humanos, prácticamente muy al estilo de un videojuego que fue bien famoso hace un par de años, Sims, viven aislados en la interacción con el mundo exterior. En su lugar, pues aparecen robots y también aparece una suerte de sociedad donde las personas, pues son obesas, viven aislados del mundo exterior, pero sus vidas las viven, valga la redundancia, a través de robots que los muestran a ellos perfectos. Y allí aparece un policía, el rol a cargo de Bruce Willis, que se verá forzado a abandonar su hogar por primera vez en años para iniciar una investigación. Y es que todo comienza cuando dos agentes del FBI, los roles de Bruce Willis y Radha Mitchell, son asignados para investigar el misterioso asesinato de un estudiante universitario relacionado con el hombre que participó en la creación del fenómeno high-tech o de los sustitutos que permite a la gente comprar versiones perfectas de sí mismos, en buena forma, apuestos y controlados por control remoto. Estas máquinas perfectas acaban asumiendo sus roles vitales, de modo que la gente puede experimentar la vida a través de otro cómodamente sentados en el sofá de su casa. Y el asesinato pone de manifiesto una cuestión en el mundo de las máscaras: ¿quién es quién? ¿Quién en realidad se puede confiar? Y también en medio de esta trama aparecen inteligencias artificiales que van a poner en aprietos a los agentes del FBI. Debido a que Bruce Willis se mostró poco cooperativo en volver a grabar varias líneas de diálogo cuando la película estaba siendo reestructurada, un actor de voz en off que tenía un tono muy similar al de Bruce Willis tuvo que ser contratado a última hora. Y durante el montaje de apertura que muestra el desarrollo de los sustitutos hay una toma de un hombre asiático con un gemelo androide. Esto en realidad son imágenes del doctor Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka y su creación Geminoid, un prototipo de androide doble de sí mismo que es uno de los grandes avances de la inteligencia artificial en la vida real. Nuestro lugar número 4 del año 2009, la película Surrogates o Identidad Sustituta. Número 3. Entonces quizá no sea importante. ¿Los revólveres que dan son auténticos? Y tan auténticos. Es increíble. Mantener la nave a 1972, derivando luego a 19745 para seguir ruta ordinaria. Aceleración a 2-2, siempre manteniendo la comodidad de los pasajeros. De acuerdo con lo ordenado a 841. 473 a Gamma 2. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, el último del mes de mayo del año 2023, y seguimos adelante en este top 5 que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial a propósito del estreno en el streaming en las plataformas de una película llamada Simulant o Sustitutos, y que habla, entre otras cosas, de un escenario bien particular, y es en una sociedad donde los humanos comparten espacio con seres creados con inteligencia artificial. Y con estos sonidos viajamos varias décadas atrás en el tiempo con un largometraje de 1 hora 28 minutos de duración de 1973 que navegaba los terrenos de la acción, el sci-fi o la ciencia ficción y el suspenso. Su título original, Westworld, y en algunos países, incluyendo España, se presentó como Almas de Metal. Todos esos lugares reunidos forman Delos, el punto de vacaciones más sensacional de la historia del hombre. Aquí control de Delos. Sí, cuando ustedes escuchan Westworld, seguramente para público más joven lo van a asociar con una exitosa serie de HBO, Westworld,
que se inspira precisamente en este largometraje protagonizada por la preciosa, hermosa Evan Rachel Wood. Pero el que abrió la senda en este campo fue el largometraje que tuvo en la dirección a Michael Crichton, el hombre nacido en 1942 que falleció en 2008, responsable, entre otros trabajos, de Twister, esa muy buena película de los años 90, de 1996. También hizo el guión, nada menos y nada más que de Jurassic Park, la película de 1993. Y aquí en el reparto, una leyenda del cine, un hombre nacido en Vladivostok, donde termina el famoso tren transiberiano. Él nació el 11 de julio de 1920, falleció en 1985, su majestad Yul Brynner, el mismo hombre del Rey y yo, de los 10 mandamientos, de los 7 magníficos, no, una leyenda del cine de todos los tiempos, el famoso Yul Brynner. Y aparecía otra leyenda, un actor nacido el 18 de julio de 1940 en Los Ángeles, California, el gran James Brolin. Sí, que estuvo como George en la cinta de terror en Amityville de 1979. También se hizo muy célebre en la televisión al lado de la preciosa Connie Seleca por una serie llamada Hotel. También estuvo en Traffic y en Capricornio 1, una película que narraba la historia de una misión al espacio que era prácticamente un engaño a la opinión pública. No se puede afirmar, excepto mirándoles las manos. Nada puede causar daño. Y otra leyenda, ¿no? Esta película tenía un repartazo. Richard Benjamin, el hombre nacido el 22 de mayo de 1938, que estuvo con Woody Allen en la maravillosa Desmontando a Harry de 1997 y también en el film de Sheila. Y ya pasando a la historia de Westworld, aquí aparece un futuro donde existe un gigantesco parque de vacaciones dividido en 3 zonas: la Roma imperial, la Europa medieval y ese Westworld, el oeste americano. Cada una de estas atracciones reproduce con total fidelidad las características de cada época, y para hacerlo se basan en robots hechos a imagen y semejanza de los humanos, que terminan, como suele suceder en este tipo de historias, rebelándose contra sus creadores. Y allí existe además la posibilidad de que quien pueda permitirse el lujo viva sus propias aventuras en la época elegida. Al parque han ido de vacaciones los grandes protagonistas de esta historia, un par de amigos: Peter Martin, el rol a cargo de Richard Benjamin, y John Blaine, interpretado por James Brolin. Todo está perfectamente controlado hasta que los robots que hacen de figurantes empiezan a fallar, a tener inteligencia artificial, a tomar sus propias decisiones. En concreto, un implacable pistolero, el interpretado por Yul Brynner, diseñado para perseguir a sus víctimas hasta las últimas consecuencias. Sí, al igual que la serie de televisión Westworld, el futuro que se muestra es donde las máquinas prácticamente son copias exactas y toman las mismas decisiones que los humanos. En esta película, el primer uso de imágenes digitalizadas por computadora como parte de una producción se le debe precisamente a Westworld, la producción de 1973. Fue el punto de vista del pistolero de Westworld después de que el proceso finalmente se desarrolló lo suficiente como para producir resultados satisfactorios. Y el director John Carpenter basó la naturaleza indestructible de su asesino Michael Myers de Halloween de 1978 en el personaje de Yul Brynner de esta película. Del mismo modo, Arnold Schwarzenegger utilizó la actuación de Yul Brynner como base de su actuación en la famosa Terminator de 1984. Yul Brynner sufría dificultades financieras a principios de 1970 y necesitaba dinero desesperadamente. Sin ningún otro trabajo cinematográfico a la vista que le ofreciera en ese momento, aceptó a regañadientas interpretar este papel apenas por $75,000, lo que a plata de hoy, como dicen las abuelas, sería algo así como apenas $500,000. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 3, Westworld, la película de 1973. Ahí está la gracia, en que sea tal como era. Si querías comodidades, haberte quedado en Chicago. Número 2. Yo Robot. Las 3 leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no puede lastimar a un ser humano, o por su inacción dejar que un ser humano sea lastimado. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición con la primera ley.
Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no difiera con las primeras dos leyes. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, el último del mes de mayo del año 2023. Y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, que tiene que ver con la inteligencia artificial. A propósito del estreno en las plataformas en el streaming, más exactamente en HBO Max, de la película Simulant o Sustitutos, que plantea de nuevo una sociedad donde los humanos comparten espacio con seres creados con inteligencia artificial. Y uno de los grandes exponentes es esta producción de 2004, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, una película que recibió críticas positivas y con razón, con justicia, navegando con propiedad los terrenos de la acción, el misterio y la ciencia ficción. Su título original, iRobot, y se presentó literalmente como Yo Robot. Y aquí, mientras suena Superstition del gran Stevie Wonder, calienta o entrena el personaje central, Del Spooner, en la película Yo Robot, que tenía en la dirección a un gran realizador egipcio nacido en 1963, el 23 de septiembre, el maestro Alex Proyas, el mismo hombre que hizo la película Dark City, Ciudad a Oscuras, un largometraje que con el paso del tiempo se convirtió de culto, de 1998, con una dirección artística y una fotografía fascinante. También a Alex Proyas le debemos nada menos y nada más que tremendo peliculón, la película El Cuervo de 1994 con Brandon Lee, e hizo una muy regular, Señales del Futuro de 2009 con Nick Cage. Tiempo de... Largo de aquí, ojalá. Que tenga un buen día. Sí, ahí va el pobre robot y lo reciben con una no muy buena actitud en la Chicago de 2035, tal cual lo muestra la película, muy al estilo recurrente de varias producciones de ciencia ficción, donde se presentan autos voladores y edificios o rascacielos casi que infinitos. En este film, que tenía el gran protagónico de Will Smith, el hombre nacido el 25 de septiembre de 1968 en Philly, en Filadelfia, en Pensilvania, en los Estados Unidos, el mismo Jay de Men in Black, el mismo James West de Wild Wild West, que fue el famoso Príncipe de Bel-Air, la serie de televisión de los años 90, y que también hizo el Robert Neville en 2007 en Soy Leyenda. Clase 5 es el robot del mañana ahora. Complementaban el reparto de esta película Bridget Monahan, una talentosa y preciosa mujer nacida en Birmingham, Nueva York, el 28 de abril de 1971, que estuvo en Invasión a la Tierra de 2011 y también en la película Pánico Nuclear de 2002. Y estaba Alan Tudyk, un actor del Paso, Texas, nacido en 1971, que estuvo en Firefly y también en Destino de Caballero, la película de 2001. En primera, no seas vulgar, no te queda. Entonces dame $10 para el autobús, ¿sí? Claro. Y ese joven actor que interpreta esta escena al lado de Will Smith era Shia LaBeouf, en la producción Yo Robot, que, insisto, se desarrolla en Chicago en un año específico, el 2035, donde se vive en completa armonía esa sociedad utópica entre los seres humanos y robots muy inteligentes que los ayudan en las labores diarias, cocinan, conducen los aviones, los autos, cuidan de los niños, y las personas confían plenamente en sus robots porque prácticamente se convierten en la sombra o incluso en algunos casos específicos en los ángeles de la guarda. Todo debido a que aparecen esas famosas 3 leyes de la robótica que escuchábamos en el español latino, que fueron promulgadas por el maestro de la ciencia ficción Isaac Asimov, y donde básicamente protegen a los humanos de que los robots le hagan cualquier tipo de daño. Pero todo cambia en el momento, y aquí es el gran giro argumental de esta historia, donde un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico, y el detective Del Spooner, el rol a cargo de Will Smith, queda a cargo de la investigación, y se inicia prácticamente una implacable cacería para ese famoso Sony. Te encargo, mi país.
Sí, no te lo embarro. Esta película fue tan bien hecha que no se requirieron trabajos extras ni en la edición ni regrabar escenas, una rareza para una película de gran presupuesto y tan grande como esta. El carro utilizado por el personaje de Will Smith es un concept car llamado Audi RSQ, que fue diseñado exclusivamente para la película e incluye características especiales sugeridas por el director Alex Proyas. Y la corporación de la película se llama US Robotics, y una empresa bajo ese nombre existe en el mundo real. Ambos recibieron el nombre de las obras de Isaac Asimov y su compañía ficticia US Robotics and Mechanical Men. ¡Claro que es mi bolso! Dejé mi inhalador en casa y le pedí que me lo trajera. Para el personaje de Sony, el robot acusado de ese famoso crimen del científico, el equipo de efectos utilizó el mismo proceso que se usó para crear a Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, con Alan Tudyk proporcionando los movimientos corporales y la voz de Sony. El director Alex Proyas tuvo dificultades con el jefe del estudio de la 20th Century Fox, Tom Rodman, quien amenazaba con eliminar el final de la película y reemplazarlo con más chistes. Pocos días antes del estreno de la película, Proyas tenía la intención de escribir un libro sobre su experiencia haciendo la película, que describe cómo tratar de correr un maratón con el estudio constantemente lanzando sillas en su camino, pero sus amigos le advirtieron que nunca volvería a trabajar en esta ciudad. Incluso, sin decirlo todo, Yo Robot fue su última película de estudio. ¡Ay, ese robot quiso robarme! ¿Quieres hablar? Nuestro lugar número 2, una muy bien lograda película del año 2004, protagonizada por Will Smith, Yo Robot. Solo crimen. No, define crimen. Responde a lo que te dije, Spooner. Ninguno, John. Número 1. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. No, definitivamente Piel de Gallina, una de las mejores escenas logradas en la historia, no solo de la ciencia ficción en el cine, sino también en todo el séptimo arte. Y con estos sonidos en el español latino, viajamos atrás en el tiempo a 1982, con una de las obras maestras del gran Ridley Scott, navegando con propiedad, con toda la autoridad, los terrenos de la acción, el drama y la ciencia ficción. De 1 hora 57 minutos de duración, su título original y tal cual se presentó al mundo, Blade Runner. No solo su, la de cualquiera. Sí, la dirección a cargo del hombre nacido en el Reino Unido en 1937, el 30 de noviembre, el gran maestro Ridley Scott, además guionista responsable de otras grandísimas producciones como Gladiator del año 2000, como Thelma y Louise de 1991, como El Marciano en el año 2015. Lo más reciente que hizo en calidad de productor fue la desabrida La Casa Gucci, aunque también hizo una muy buena producción con El Último Duelo. Y en el reparto, el gran Rick Deckard, ese persecutor o perseguidor de los famosos replicantes, el hombre nacido el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, que está muy de moda por estos días por su paso en el Festival de Cine de Cannes, donde dio unas declaraciones que llamaron la atención de la prensa con respecto a lo que va a ser el estreno de una nueva entrega de Indiana Jones y el Dial del Destino. Les hablo del gran Harrison Ford, sí, el famoso Han Solo de la Guerra de las Galaxias, el mismo John Book de Testigo en Peligro, el mismo doctor Indiana Jones, Henry Walter Jones de las entregas de En Busca del Arca Perdida, del Templo de la Perdición, de La Última Cruzada y del Reino de la Calavera de Cristal, y que aquí era el famoso Rick Deckard. Y lo acompañaba ese replicante que estaba ahí bajo la lluvia en esas emotivas palabras, el famoso Batty.
el gran Rutger Hauer, el actor nacido en 1944, el 23 de enero, en Países Bajos, que murió hace 3 años en el mismo país, en 2019. Rachel. El hombre de Sin City, la ciudad del pecado, en 2005, el famoso John Ryder, de Carretera al Infierno, en 1986, y que aquí era ese famoso replicante. Y una mujer que fue muy célebre en los años 80, también una mujer muy atractiva y muy talentosa, St. John, nacida en Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1959, que estuvo en Dune, la versión de 1984, cuyo tráiler para la segunda parte de Denis Villeneuve pues llama la atención y se convierte en una de las grandes atracciones de este 2023. Ella, St. John, en la película Blade Runner, era esa otra hermosa replicante, Rachel, y aparecía el agente de la ley de esos ángeles sombríos de la película de Ridley Scott. Un hombre nacido el 24 de febrero de 1947 en Los Ángeles, California, uno de esos actores activistas por la causa hispana en la Unión Americana, el gran Edward James Olmos, que aquí era el famoso Gaff y que estuvo como Abraham Quintanilla, el padre de Selena, en la película, en el biopic protagonizado por Jennifer López en 1997, y también estuvo como el comandante William Adama en Battlestar Galactica o Estrella de Combate Galáctica en las temporadas de 2004 a 2009 en 74 episodios. Y otra replicante absolutamente fascinante era una muy célebre actriz en los 80 y en los 90. Ella nació el 3 de diciembre de 1960 en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, la famosa Daryl Hannah, que aquí era Pris, tenía un maquillaje impresionante, llamativo, y que fue Darian en la extraordinaria película Wall Street de 1987, fue esa sirena encantadora en Splash, la película con Tom Hanks en 1984, y que fue el driver, la archienemiga de Uma Thurman en las entregas de Kill Bill. Si tan solo pudieras ver todo lo que he visto con tus ojos. Ahora, preguntas, respuestas, no las tengo. ¿Quién las tiene? Tyrell. Él sabe todo. Bueno, y esta película hay que decir que es de 1982, después tuvo una secuela de destiempo y completamente inferior a la original, dirigida por Denis Villeneuve, llamada Blade Runner 2049, pero esta en 1982, y adaptando la obra del famoso Philip K. Dick, nos llevaba a noviembre de 2019, hablando del 2019 visto desde 1982 a principios de ese siglo XXI, donde aparece esa famosa corporación Tyrell Corporation, que creó, gracias a la ingeniería genética y a la inteligencia artificial, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre, pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se le dio el nombre de replicante. Estos robots trabajan como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra, pero después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus 6, los replicantes fueron desterrados de la Tierra, y allí se crearon unas brigadas especiales de policía que reciben el nombre de Blade Runners, que tienen órdenes de matar a todos los que hubieran atacado a esa corporación y hubieran causado esa rebelión. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba retiro, una forma decente y diplomática de eliminar de la faz de la Tierra y de otros mundos a los replicantes. Y tras un grave incidente aparece el ex Blade Runner Rick Deckard, el rol a cargo de Harrison Ford, que es llamado de nuevo al servicio para encontrar y retirar a unos replicantes rebeldes, donde aparecen esos emblemáticos personajes de la película, donde aparece Batty, donde está Pris, ellos ahí tienen una suerte de relación sentimental, y donde aparece Rachel. Pero todo cambia en el momento en que Rachel empieza a desarrollar una serie de emociones, de sentimientos, y va a tener también una suerte de romance con Deckard. Y todo esto bajo la mirada acuciosa del detective Gaff en esa ciudad de Los Ángeles de 2019, donde se visualizaba muy al estilo oriental y sobre todo utilizando las escenas en la noche, ese futuro donde comparten los seres humanos con seres creados con inteligencia artificial. Necesito que me ayude. No sé por qué Tyrell le dijo eso. Hable con él.
El director Ridley Scott, Sir Ridley Scott, y el director de fotografía Jordan Cronwell lograron el famoso efecto de ojos brillantes utilizando una técnica inventada por Fritz Lang, el mismo hombre de Metrópolis y el mismo realizador de M, el vampiro de Düsseldorf, conocida como el proceso Schuffman. La luz rebota en los ojos de los actores y actrices desde un pedazo de vidrio medio espejado montado en un ángulo de 45 grados con respecto a la cámara. Y alrededor de 38 minutos después de que Pris, el rol a cargo de Daryl Hannah, conoce a Jeff F. Sebastian William Sanderson, ella huye de él, derrapando en su coche y rompiendo la ventana con el codo. Este fue un error genuino causado por Hannah resbalando por el suelo mojado. El vidrio no era vidrio de ese que se utiliza en los efectos visuales, en el trucaje, en el estilo clásico, sino era vidrio real y Hannah sufrió varias heridas en su codo. Todavía tiene la cicatriz de aquel accidente. Ya olvidó a la araña que vivía en el arbusto afuera de su vida. Y al actor Rutger Hauer se le ocurrieron en medio del rodaje muchas de las escenas y la caracterización propia de Batty, como el momento en el que acaricia esa paloma en ese techo en medio de la lluvia, y esa línea icónica. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Más tarde, así tituló su autobiografía, y esto no fue parte del guión, esto fue de la propia cosecha de Rutger Hauer, y Ridley Scott simplemente quedó maravillado y así lo dejó para el producto final. Ya el propio Sir Ridley Scott consideró esta película como probablemente la más personal, la más completa y la mejor en toda su ilustre filmografía. Así que si hablamos de inteligencias artificiales y de sociedades donde los hombres conviven con seres creados a su imagen y semejanza, expresando emociones y teniendo todo lo que nos muestra la película Sustitutos o Simulan presente en la plataforma de HBO Max, obviamente teníamos que referirnos a esta maravillosa producción Blade Runner, que también tuvo una extraordinaria música hecha para la película a cargo del gran Vangelis. De 1982, Blade Runner. Tyrell había hecho un gran trabajo con Rachel. Así lo demostraba la foto de la madre que nunca había tenido, la hija que nunca había sido. Se suponía que las réplicas no tenían sentimientos.